Bienvenidos. Vamos a ver ahora el resto de los movimientos de los eneatipos por sus flechas. Lo estamos viendo en base a las triadas, entonces vamos a ver ahora la triada, vamos a ver la triada mental, que son los eneatipos 5, 6 y 7. Fijaos en el eneatipo 5, si os acordáis, sus características, bueno, pues era una persona bastante mental, le llaman el observador, es alguien que busca sentirse distanciado, no quiere que le invadan, es una persona que se suele retirar, ¿no? Es decir, yo quiero mi espacio, quiero mis recursos, acumulo pues de todo, sobre todo se le nota mucho porque acumula conocimiento, recursos, dinero, energía, en previsión de lo que pueda pasar. El 5, que es una persona muy analítica, muy mental, muy estratega, piensa mucho a largo plazo y tiene tendencia a hacer las cosas a través de otros, ¿verdad? Entonces, pues el 5, que tiene una inteligencia, suelen ser personas súper inteligentes, pues bueno, los movimientos que tiene a través del eneagrama, pues vemos que cuando un 5 se estresa, empieza a sentirse invadido, empieza a sentirse inseguro, esa inseguridad, esa ebullición, empieza a tomar los rasgos del 7, empieza a ser, pues, empieza a sacar de sí esa elocuencia, se convierten en chistosos, divertidos, manipuladores, ese miedo que les genera. Fijaos, se van al insano del 7. Ese miedo que les genera el sentirse apabullados, porque realmente es un miedo muy profundo que tienen con eso, les lleva a adoptar esas características. Hay veces que el 5, pues de estar aislado, coge, yo qué sé, pues hay gente que de repente se hace un viaje solo y se va a la Patagonia a ver el mundo. De repente les sale una pulsión de ir a hacer cosas, ¿verdad? Eso es una situación normal del 5, porque si os encontráis compañeros de trabajo que tienen este rasgo de personalidad, pues veréis que dices, ostras, pues es un tío divertido. A veces está callado, pero cuando abre la boca, pues es una persona muy elocuente, ¿no? Yo creo que más que enfocarse en los chistes, se enfocan en las situaciones graciosas y en levantar el ánimo, ¿no? Como hacen los 7, ¿no? Sin embargo, dentro de todas las cualidades que tiene un 5, cuando un 5 está tranquilo, se relaja, el problema del 5 es que no pasa a la acción. Un 5 puede estar analizando los problemas, dándole vueltas y al final le cuesta mucho pasar a la acción, con lo cual ese es justamente su camino de crecimiento. Poner sus ideas en práctica. Entonces, claro, cuando el 5 sano se va al 8 y adopta esa estrategia, el 8, ¿qué es lo que hace? El 8 es una personalidad de acción. Cuando se toma una decisión, se lleva a la práctica, que es justamente lo que le hace falta al 5. Tienen ideas fantásticas, pero muchas a veces se quedan en los cajones o se quedan en el fondo de su mente porque no lo lleva a la práctica. ¿Qué ocurre con el 8? Pues claro, que cuando tú tomas posiciones de liderazgo, te expones. Por eso, en situaciones normales, el 5 tiende a ignorar la estrategia del 8, porque el 5 es justamente lo contrario, no quieres exponerse, porque si te expones, corres el riesgo de que te ataquen o de que te pidan o de que te apabullen. Entonces el 5 se encuentra cómodo detrás de la barrera. Pero veis que es justamente esa estrategia, ese camino, lo que hace que un 5 mejore. Pasamos ahora al eneatipo 6. El eneatipo 6 está en el centro de la triada mental. Si os fijáis, al igual que el 3, está dentro del círculo central y está conectado tanto con uno como con otro. Entonces, antes veíamos el 3, que el 3 solía ignorar la estrategia del 6 porque le parecía mediocre. Sin embargo, cuando el 3
se estresaba, se iba al 9 y perdía toda motivación y pasaba de todo. Estoy hablando a grandes rasgos, ¿vale? Mucha gente que escuche estas cosas que digo es como que está demasiado simplificado. Yo estoy de acuerdo que, lo estoy simplificando demasiado, pero está bien que queden esos conceptos, ¿verdad? Entonces, el 6, que es una persona muy mental, que tiene miedo, que siempre está pensando en lo peor que puede ocurrir, que siempre está en alerta, que desconfía, que está en esa perspectiva de catástrofe, de por dónde le va a venir la agresión. El 6 está siempre en alerta. Entonces, en esa sensación o en esa pulsión por sentirse seguro, pues el 6 adopta, cuando está insano, adopta las estrategias del 3 insano. ¿Qué son? Pues imaginaos el típico caso de alguien que, porque un 6 en el trabajo, cualquier gesto del jefe o cualquier cosa que considere que pues ya está pensando que le van a despedir, ya está pensando. Entonces, esa sensación, esa necesidad de seguridad, imaginaos, pues los 6 son los que más explícitamente tratan de vender lo que hacen y peor lo hacen. Entonces entra dentro de ese vanagloriarse, hablar de las cosas que han hecho, hablar de lo bien que lo han hecho, hablar de todo lo que han hecho. Son esas, el tratar de hablar de sí mismos para poner en valor lo que hacen, por esa sensación de inseguridad que tienen. Que los demás vean que son buenos. Soy bueno, ¿verdad? No me vas a despedir. Y eso lo podemos trasladar al grupo de amigos o a la pareja o a cualquier ámbito donde te muevas, ¿no? Entonces, dentro de esa actividad mental que tiene el 6, ¿qué es lo que no se permite? Relajarse. El 6 normalmente no permite que su mente vaya más despacio, que es justamente lo que tiene que hacer en su camino de crecimiento. Es adoptar las cosas buenas del 9, que es, bueno, pues relájate, tranquilízate, llega el fin de semana, desconecta, te vas a la cama tranquilo, tranquila, vive el presente. Si os fijáis, el 9 está anclado al presente y el 6 no hace más que pensar en el futuro. Por eso le genera tanta ansiedad. Entonces, es adoptar esa paz, esa tranquilidad, ese sentido del realismo, ese fijarse en la realidad, en el presente que tiene el 9. Entonces, mediante eso, el 6 adopta una serie de cualidades que realmente le hacen crecer como persona. Llegamos al eneatipo 7, que es el otro eneatipo de la tríada mental. Fijaos, 7 que es muy divertido, dicharachero, que es que buen rollo, que todo el mundo se lo pase bien, quiere hacer un montón de cosas, ya hemos visto las características del 7. Sin embargo, cuando el 7 se estresa, pues como digo yo, se vuelve fastidioso, ¿verdad? Se pone de mal humor, de mala leche, se vuelve criticón, se vuelve que te echa las cosas en cara, que no lo haces bien, que te critica, que incluso te imponen las normas, te pone normas para ti, porque él sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces, fijaos qué es lo que hace el 7 cuando se estresa, es muy típico esto. Coge los rasgos más insanos del 1, que es la crítica, la queja, el mal humor, el como estar siempre enfadado, ¿verdad? El 7, ¿qué tiene que hacer para crecer? Cuando el 7 está sano. Hablamos de que el 7 tiene un rasgo distintivo que es la dispersión. Entonces, quiere hacer tantas cosas, va aquí, se aburre, va aquí, se aburre, va aquí, se aburre, pica, tal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues justamente lo contrario, es pararte, carpe diem, fijarte, concentrarte, centrarte bien en un objetivo. Si te centras en algo, exprímelo hasta el final. Párate y estudia, céntrate en una sola cosa hasta que la domines. ¿Cuál es la estrategia? El camino de crecimiento del 7 es adoptar los rasgos positivos del 5. ¿Vale? Entonces, vemos cómo los rasgos positivos que tenemos que adoptar en nuestro camino de crecimiento
muchas veces es como lo contrario de lo que hacemos, ¿verdad? Y están unidos por esta figura del enagrama. Aquí se ve muy bien el 7 y el 5. Y lo que hablábamos, que muchas veces en el camino, el 7 también adopta cosas insanas del 5, porque muchas veces los 7 es cuando ya están de tanta actividad y de tanta vida social que tienen, pues a veces se retiran y no te responden ni a los WhatsApp, es decir, se aíslan como los 5. Pero bueno, a grosso modo podemos ver cuál es nuestro camino de crecimiento basado en las flechas. Luego hay más cosas que tenemos que hacer, pero esto es súper importante. Vamos a pasar a la tríada visceral. Vamos a ver el eneatipo 8, fijaos. El eneatipo 8 ya hemos dicho que era el jefe, el asertivo, el de aquí mando yo. Esto se hace por mis gónadas. El 8 es una coraza. Es una coraza, tiene una visión estratégica, tiene un niño interior dentro. Ojo, los 8 tienen un niño interior dentro, por eso lo protegen con una coraza, porque tienen miedo de que el entorno les haga daño. Entonces, ¿qué es lo que hace el 8 cuando se estresa? Pues adopta las características más insanas del 5, que es, hay muchos 8 que cuando se enfadan con alguien desconectan. O sea, tú ya has pasado tal, pum, va, desconecto, ya no quiero saber nada más de ti. Esa visión estratégica que le permite alejarse de las cosas para servirse la venganza en frío. Corta las emociones para que no le interrumpan en su objetivo. Eso es mucho de 5, ese negar las emociones, tenerlas ocultas, lo oculta en esa coraza. Y sin embargo, ¿qué es lo que rechaza el 8? Pues esa emocionalidad, esa ternura, esa conexión emocional, porque la emocionalidad para el 8 es sinónimo de debilidad. Sin embargo, es su camino de crecimiento, porque cuando el 8 adopta las características sanas del 2, pues se abre, es capaz de querer, y como quiere, pues ya no impone, porque el 8 suele imponer miedo. Realmente a veces creen que imponen respeto, pero lo que imponen es miedo, y lo que hacen es que la gente se aleje de ellos. Y al final, si es un 8 muy tóxico, al final ese afán de control le deja sin tener a nadie a quien controlar. Entonces, cuando se convierten en alguien cariñosos, que se abren, la gente acude a ellos, y la gente lo que va a hacer es seguirles, porque de manera natural tienen ese instinto de protección de los suyos, y la gente va a estar, todos aquellos, sean la gente que trabaje con ellos, sus hijos, su familia, sus amigos, naturalmente van a querer estar con él, pero para eso tiene que abrir su corazón. Vamos al centro de la tríada visceral. Fijaos, volvemos al triángulo central. El 9 está conectado con el 3 y con el 6. Entonces, fijaos el 9. El 9 es una persona que quiere estar en paz y armonía. Paz y armonía, buen rollo, que no haya conflicto. Que esté, o sea, otra de las cosas que hace es me dejo llevar. Me olvido de mí. Yo tengo mis necesidades, pero no tienen importancia. Importan más las de los demás que yo. O sea, realmente, muchas veces el 9 es el verdadero ayudador, no en lugar del 2, porque el 9 hace las cosas, pero realmente no quiere nada a cambio. Se fusiona con las emociones de los demás. A veces vive la vida a través de los demás. Y muchas veces el 9, cuando, bueno, pues al cabo de los años se da cuenta que no ha vivido su propia vida. Pero eso es porque no se reivindica a sí mismo. Entonces, el 9, cuando se estresa, adopta las características insanas del 6. ¿Y qué hace? Pues le entra la ansiedad, le entra el miedo. A veces es imperceptible, pero ¿cómo se le nota? Porque el 9 se queja. Cuando tú le das cuerda o le preguntas tangencialmente, porque si le vas de frente, un 9 te va a decir que siempre todo está bien, pero si le preguntas tangencialmente y le tiras un poco del hilo, al final va a terminar desembuchando y va a hacer lo que hace el 6, te va a descargar toda la ansiedad y todo lo que lleva, te lo va a poner encima de la mesa y va a hacer quejándose, se queja como el 6. Claro, se queja pues porque el 9 vive muchas insatisfacciones, porque hace a veces cosas que no quiere, porque no es claro. Entonces, como no es claro, a veces le obligan a hacer cosas pues, con las que está a disgusto.
Y eso hace que tenga esa frustración y esa sensación interna y entonces adopte esos comportamientos insanos del 6. ¿Qué le falta al 9? Pues joder, reivindicarse, decir, aquí estoy yo, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, y si yo he hecho algo bien, esto es lo que he hecho yo, que os enteréis todos, es decir, reivindicarse, aquí estoy yo. Poner barreras, ser activo, dar un paso adelante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues ya lo intuiréis, es adoptar las características sanas del 3, porque eso es lo que le hace falta al 9, el poner límites y el expandirse hacia afuera, no retirarse y fusionarse con los demás, no pasar desapercibido, porque a veces le hace falta, porque en el fondo le gusta, quiere que se le reconozca lo que hace. Por eso a veces se comporta como un 3 un poco insano en la intimidad, porque, bueno, pues, joder, le gusta que le reconozcan las cosas, ¿verdad? Y pasamos por último al eneatipo 1. Fijaros, antes hemos empezado por el 1, ahora acabamos por el 1. El 1 es el tercer eneatipo de la tríada visceral. Es el juez, el criticón, el que siempre está enfadado, el que siempre está intentando reformar el mundo, la realidad. Siempre hay algo que está mal, pendiente de los fallos. El 1 cuando se estresa, cuando le pasa algo, pues claro, dentro de su tendencia a ver las cosas que no están bien, el 1, ¿qué se le pasa por la cabeza? Pues le entra esa rabia y esa ira porque se compara con los demás, fijaos. ¿Por qué? Porque el 1, joder, se da cuenta de que esto está mal. ¿Y cómo puede estar? Esto es una vergüenza, esto está mal, me doy cuenta yo. ¿Por qué los demás no se dan cuenta? Yo soy un profesional y a mí no me lo reconocen, se lo reconocen, a otros se lo reconocen, que a lo mejor tienen más habilidades personales, más habilidades políticas, ¿verdad? Porque la vida no solo se trata de ser un profesional, sino que hay que tener otras habilidades humanas que son las que permiten, bueno, pues ascender en la jerarquía, si lo llamo. No me atrevo a llamarlo éxito, que el éxito es otra cosa. ¿Y cuál es el camino del 1 cuando el 1 se relaje, cuando el 1 crezca? Es la aceptación y el disfrute, el ver la vida con alegría. Fijaos qué curioso, ¿verdad? No pasa nada, relájate, disfruta. Con sobriedad, pero disfruta. Disfruta de lo que te da la vida. La vida está bien, es todo perfecto. Es perfecto en su imperfección. Las cosas que pasan son necesarias, no pasa nada. Ese es el gran camino del 1, la aceptación y ver las cosas desde el lado positivo, porque el 1 tiende siempre a verlas desde el lado negativo, desde fuera tiende al pesimismo, se le percibe como un pesimista. Sin embargo, el camino de crecimiento del 1 es adoptar esas cosas buenas y maravillosas que tiene el 7, es ver el mundo, pues agradecer en cada momento los frutos que le da la existencia, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en lo que es la explicación de las flechas. Veis que, bueno, cobra todo el sentido del mundo la figura del eneagrama. Nos vemos en el siguiente vídeo.